Discipulado celestial. El discípulo y Dios. Tema 31. La perfecta voluntad de Dios. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Nueva versión internacional. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para nosotros? Muchos creen que el plan de Dios es un área específica de servicio, un lugar donde vivir o un empleo correcto. Estos no son más que los vehículos por medio de los cuales Dios lleva a cabo su plan, el cual es expresar la vida de Cristo a través de nosotros en la manera descrita en Mateo del 5 al 7. De modo que en realidad no importa a dónde nos mudemos ni la vocación que elijamos, porque Dios usa todo lo que ocurre en la vida para llevar a cabo su plan. Nuestra única responsabilidad antes de movernos en alguna dirección es decir, si el Señor quiere, iré a tal o cual lugar. ¿Cuántas veces un problema lo dejó perplejo y batallando para luego pasar al bienestar una vez descubierta la solución? Fuimos hechos a la imagen de Dios. Él también disfruta de resolver un problema. Como un padre amoroso resuelve todo problema que el hombre genera. El primer problema creado por Adán y Eva fue el más grave, pues cortaron su relación con Dios. Él resolvió el problema de una manera que nadie habría imaginado. Se hizo hombre. Utilizando nuestro libre albedrío, podemos vivir donde queramos, trabajar donde nos guste, mientras Dios hace algo asombroso. A fin de introducirnos más profundamente en su plan, Él encausa cada problema que es producto de nuestras decisiones para que el resultado sea la manifestación de su vida dentro de nosotros. ¿No es asombroso saber que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman? A menudo he comentado que sufro un choque cultural cada vez que estoy de regreso en mi país, donde los creyentes se plantean constantemente dos preguntas. ¿Me he casado con la persona correcta? ¿Estoy en el empleo adecuado? Ambas preguntas son poco frecuentes en países de Oriente, donde por lo general tanto el cónyuge como el empleo están previamente determinados. El lado positivo de esta situación es que quienes viven en estos países no pierden tiempo preguntándose si la vida sería mejor con otro cónyuge o en otro empleo. Estas personas deben pasar inmediatamente a plantearse preguntas más profundas. En Occidente necesitamos saber que no cometimos un error cuando elegimos a nuestro cónyuge. La infelicidad no es señal de haberse equivocado en interpretar la voluntad de Dios. El matrimonio y el empleo rara vez causan problemas, aunque sí son buenos para revelar problemas que las personas tenían antes de comenzar a vivir con su cónyuge o ingresar a su empleo. La voluntad de Dios es solucionar esos problemas de fondo. Muchos también creen que no son lo suficientemente espirituales como para oír a Dios y por esa razón nunca conocerán su voluntad. Pero eso no es lo que la Biblia dice. En Juan 10:27 leemos, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. He encontrado dos razones principales por las cuales los creyentes no oyen a Dios. En primer lugar, imagine a una madre que observa a sus hijos jugar en el jardín de su casa, donde ella les indicó que permanecieran y mientras los niños estén en el jardín, ¿oirán a su madre darles alguna indicación? No, la oirán si salen a la acera y la intervención de ella será más firme aún si bajan a la calle. Cuando los niños no oyen nada es porque están haciendo la voluntad de su madre. Con frecuencia, el silencio que perciben los creyentes se debe simplemente a que están haciendo la voluntad del Padre. En segundo lugar, si no estamos recibiendo indicaciones por parte de Dios,
Es importante preguntarnos si hemos cumplido con lo último que nos mandó hacer. Dios nos habla a menudo acerca de nuestro corazón, de la dirección en la que va nuestra vida, del perdón o con respecto a cuestiones relacionadas con Mateo 5 al 7. Si no hemos cumplido con sus últimas indicaciones, la razón por la cual no oímos algo nuevo podría ser nuestra negligencia. Lo único que necesitamos hacer es preguntar al buen pastor si hemos implementado su instrucción más reciente. Él se sentirá feliz de repetirla. Sin embargo, debemos asegurarnos de que sea Dios y no el enemigo quien nos señale alguna falta. La voz del enemigo es dura, crítica, condenadora y juzgadora, además de que a menudo intenta recordarnos fracasos pasados de los cuales ya nos hemos arrepentido. Por otro lado, con frecuencia nos encontramos con creyentes que están buscando luces rojas. No saben si están haciendo la voluntad de Dios, de modo que buscan las luces rojas que les indiquen que deben arrepentirse. ¿Pasaron Adán y Eva en el paraíso buscando luces rojas? Obviamente no. Dios les mostró desde el comienzo la luz roja frente al árbol del conocimiento del bien y del mal. De cualquier otro árbol del huerto podían comer. Leamos lo que les dijo acerca de los otros árboles. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Génesis 2:9. Sí, árboles agradables a la vista, que alimentaban no solo el deseo físico del hombre, sino también la mente, la voluntad y las emociones, porque eran deliciosos a la vista. También estaba allí el árbol de la vida, Jesús, que alimentaría el espíritu del hombre. El ser humano tenía libertad para comer de todo. Recuerden la palabra libre. Dios les habló claramente acerca del árbol del cual no podían comer, para que el hombre no necesitara deambular por el huerto, observando cada uno y preguntándose si le estaría permitido comer de él, atareado y preocupado, en lugar de disfrutar de la vida en el lugar que habitaba, y también de la compañía de Dios. El hombre debía ser libre. Exige demasiada energía saber todo lo que está permitido. Es mucho más simple saber cuáles son las pocas cosas que no están permitidas. Dios nos señala cuáles son las luces rojas para que podamos dedicarnos a disfrutar de la vida abundante y no nos distraigamos investigando constantemente qué nos está permitido, lo cual hace que nos perdamos la comunión con Él. Una vez más, al conocer de antemano cuáles son las luces rojas, podemos avanzar en la vida en el reino de Dios y disfrutar de lo que hacemos. El Nuevo Testamento señala claramente cuáles son las luces rojas, que aunque incluyen la conducta, asignan mayor importancia a la actitud. Ve a Efesios 4:31 y Hebreos 12:15. Resulta confuso hallar la voluntad de Dios en todo lo que está permitido. Contrariamente a lo que piensan los creyentes, lo que Dios nos permite hacer cubre muchísimos aspectos y áreas de la vida. En realidad, son muy pocas las cosas que están prohibidas para los creyentes. Por lo tanto, si usted está confundido respecto de cuál puede ser la voluntad de Dios en relación con una acción o actitud, cambie la manera de ver el asunto. Encuentre en la Biblia qué es exactamente lo que no tiene que hacer y evite eso. Todo lo demás está permitido. ¿Acaso no se resume toda la ley y los profetas en un solo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no está haciendo esto, todo lo demás importa poco. ¿Se da cuenta usted cuán simple es? Solo debe evitar una cosa: amarse más a usted mismo que a su prójimo. Si evita el egocentrismo, encontrará que el 90% de lo que hace está permitido, como por ejemplo, vivir donde usted quiera, aceptar el empleo que le guste, ir de vacaciones donde lo desee y hasta elegir la iglesia y su lugar de servicio.
Lo que no le está permitido es la amargura, el juzgar a los demás, el participar en obras de la carne y el dejar de amar y mostrar compasión, pues todas estas acciones alimentan el egocentrismo. Muchos se esfuerzan por saber qué automóvil deben comprar, cuando lo realmente importante quizás sea amar a su cónyuge, no provocar a ir a otros o no ser secretamente competitivos. Es difícil explicar cuáles eran todos los árboles en el huerto de los cuales estaba permitido comer, pero es sencillo saber cuál no. Tenga eso claro y siéntase libre para comer del resto. No hagamos que la voluntad permitida de Dios parezca difícil, como un pretexto para no prestar atención a la voluntad conocida de Dios, que podemos estar desobedeciendo tanto en hechos como en actitudes. La multitud de temas que no aparecen en la Biblia y a los cuales muchos creyentes asignan superlativa importancia, no revisten mayor interés para Dios. De estos tenemos libertad para comer. Si Dios tiene otros planes, Él nos los mostrará, lo cual hará porque Él es nuestro buen pastor.